Hola, benvinguts al Forcat del cap de setmana. Deixem darrere una setmana molt intensa, sobretot en política. Com ja sabeu, tenim nou ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a més és d'origen nascut a València. Luis Planas ocuparà este càrrec després que la setmana passada la moció de censura de Pedro Sánchez eixira endavant. Ara de seguida vos contem més coses del nou ministre. Per altra banda, de nou, la setmana ha estat marcada per les tronades, que en llocs del Camp del Túria han vingut acompanyades de pedra. També tenim estimacions que de seguida vos ampliarem. I avui, en plató, visita per a parlar d'abelles, tot coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient que també ha sigut esta setmana. I per tant, tenim 30 minuts d'informació agroalimentària de la Comunitat Valenciana importants. Comencem. El passat cap de setmana, les intenses tempestes afectaren bona part de la Comunitat Valenciana, en especial l'Horta Sud. En general, les precipitacions han sigut bones i sols hi ha hagut preocupació per problemes d'asfíxia en els camps anegats per l'àuia i l'arrossegament en el sector de l'arròs. Cap de setmana de pluges en tota la Comunitat Valenciana. Precipitacions que han sigut fortes en algunes zones del territori i en alguns casos d'intensitat torrencial, com mostren aquestes imatges. Veig en este mapa de registres de pluja de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Entre els més destacables destaquen els 141 litres a Catarroja, els 140 a Catadau o els 60 d'Agres o 58 a Alcoi. Les fortes pluges han provocat despreniments i arrastrament de terres en les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Costera i en alguns punts de la Safor, com veuen en aquestes imatges. L'Associació Valenciana d'Agricultors mostra la seva preocupació per la possible aparició del fenomen de l'asfíxia en els arbres, en aquells camps anegats per l'aigua. A més, en aquestes zones també es poden veure propiciades per l'aparició de fongs. Per cultius, el caqui de la ribera es pot veure aurejat per l'escombrar, fent que l'arbre perga més quantitat de fruites. Per altra banda, els cultius de l'arròs s'han vist afectats per possibles arrastraments d'aigua, per la gran quantitat de pluja registrada en poc de temps. Les zones d'interior han agraït les precipitacions. Cultius com ara la vinya, l'ametler o l'olivera es veuran afavorits per aquestes pluges. Les precipitacions han fet brollar l'aigua en barrancs com este de Bétera. Este episodi de pluja ha sigut en general beneficiós per al camp. La pluja ha servit per estalviar regs, augmentar els aqüífers de cara a l'estiu i rentar els arbres. Esta setmana continuarem pendents de l'oratge. La inestabilitat continuarà estos propers dies. I dimecres de vesprada també patiren fortes pluges. Estes de meitat de setmana van tindre també aquesta part positiva, tot i que algunes zones, com ara, van vindre acompanyades de pedra, de granís. En primera estimació de danys, Ava Asatja deia que teníem unes 3.000 hectàrees afectades. Nova vesprada de tempestes a la Comunitat Valenciana. Pluges i tronades d'intensitat forta van afectar àmplies zones del territori i en el pitjor dels casos van vindre acompanyades de granís. A Benifaió, a la comarca de la Ribera Alta, la tempesta va descarregar amb molta força, negant molts camps de taronxers. Veient com van quedar estos. Ava Assaja assenyala que la pedra va afectar al voltant de 3.000 hectàrees en les comarques valencianes del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i l'Horta Sud. Entre els cultius més afectats es troben el meló d'Alger, les cebes, carabasses i les creïlles de Benaguasil, Llíria, Benissanó i la Pobla de Vallbona. La intensitat de les pluges va ser torrencial en moltes zones, així baixava esta rambla Almussafes. Els taronxers també s'han vist afectats per la pedra. Zones de cultius com ara Benavites, al Camp de Morvedre, el granís també va fer acte de presència. En menor mesura, altres cultius com l'arròs també s'han vist afectats. Les tronades van ser generalitzades en tot el territori, com mostra este mapa de registres de l'Associació Valenciana de Meteorologia. A Catarroja es van arreplegar 44,2, 43 a Picassent, o els 39,2 litres per metre quadrat de Benifaió, unes pluges que sumen a les arreplegades el cap de setmana i serviran per estalviar un reg. I una de les notícies més importants de la setmana ha sigut el nomenament, com sabeu, del nou ministre d'Agricultura. Es tracta del valencià Luis Planas, que
que va exercir tasques de conseller d'Agricultura a la Junta d'Andalusia. Anem a conèixer més a fons el seu perfil personal y profesional. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Així prometia el nou ministre d'Agricultura, Luis Planas, el seu càrrec davant el rei. Valencià de naixement i llicenciat en Dret, va ser conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient en la Junta d'Andalusia entre els anys 2012 i 2013, moment en el que va dimitir per presentar-se a les primàries dels socialistes andalusos cara a cara amb Susana Díaz. Luis Planas coneix perfectament els temes agraris que es tracten des de la Unió Europea. Entre les seues responsabilitats ha sigut representant permanent d'Espanya davant la Unió Europea, ambaixador d'Espanya al Marroc i cap de gabinet dels comissaris Pedro Solbes i Manuel Marín. El seu nomenament ha sigut ben acollit en els mitjans agraris. El seu coneixement i experiència com a conseller d'Agricultura li converteix en la persona adequada per a fer front al principal repte dels pròxims mesos, com ara la negociació de la futura política agrària comuna que s'aplicarà a partir del 2021. A més, va ser l'encarregat de frenar una macrourbanització en el paratge de Valdevaqueros, en Tarifa, i també va frenar el magatzem de gas en Doñana. I esta setmana també coneguerem les dades de l'atur al sector agrari. El mes de maig, les persones que han trobat feina en el sector han sigut de 436. Ara mateix, el sector agrari compta amb 13.826 persones aturades. La Unió Europea concreta les ajudes destinades per a la política agrària comuna. Es confirma que la reducció del 5%, és el percentatge, i la quantia per Espanya finalment queda en 44.000 milions d'euros. Menys pressupost per a les polítiques agràries comunes a partir del proper 2021. Es confirma que la xifra fins al 2027 serà un 5% inferior. La proposta de Brussel·les puja a 365.000 milions d'euros, un terç del total de les despeses de la Unió Europea. La quantia per a Espanya és de vora 44.000 milions d'euros, dels que quasi 33.500 corresponen a pagaments directes, 3.287 per a recolzar mercats agraris i poc més de 7.000 milions per al desenvolupament rural. La proposta sobre el futur de la PAC introdueix novetats, canvis en el règim de pagaments directes, ajudes desacoblades i acoblades i es manté el pagament específic per al cotó. Els estats membres hauran d'incloure en els seus plans mesures agroambientals i a favor del clima. També podran rebre ajudes els agricultors en regions amb dificultats específiques. A més, es podran concedir ajudes per a la incorporació d'agricultors i d'activitats no agràries en les zones rurals. L'ajuda en forma de pagament únic podrà arribar fins a un màxim de 100.000 euros. En l'àmbit rural també es podran concedir ajudes per a segurs o fons mutuals. També com a novetat, cada país deurà destinar almenys el 5% de l'aportació dels fons FEDER al programa LEADER i un màxim del 4% es podrà usar per a estratègies nacionals. Esta proposta planteja una reducció per a la cofinanciació de les mesures rurals, que serà d'un 70% per a les regions ultraperifèriques i el 70% per a regions menys desenvolupades, el 65% en zones amb dificultats i el 43% per a la resta. Serà a partir de l'1 d'agost del 2020 quan els estats de la zona euro podran decidir transferències de fins al 15% per a pagaments directes en el període 2021-2026. El sector arrosser de la nostra comunitat mira amb preocupació els nous acords de la Unió Europea amb els països de Mercosur. Atenció, perquè es parla de concessions que poden arribar fins a les 100.000 tones. Nou revés per a l'agricultura valenciana. La producció d'arròs de la Comunitat Valenciana sembla estar en perill per un acord de la Unió Europea amb els països de Mercosur. Van a tancar, per a desgràcia, dels llauradors valencians, perquè al final pareix que per a que Europa puga vendre béns manufacturats, com puguen ser els automòbils, hem de sacrificar la nostra agricultura.
Entre els més perjudicats estarien els productors del nostre territori. Les concessions que baralla Brussel·les poden arribar fins als 45.000 i 100.000 tones d'arròs, un volum semblant al que produeix la Comunitat Valenciana. Estem parlant en quantitats entre 40 milions i 100 milions de quilos. Tenim en compte que és pràcticament la producció de la Comunitat Valenciana. Però el problema radica en la venda a arancels molt baixos. Actualment els arancels estan en torno a 30 euros tonellada i aquests 30 euros tonellada s'eliminarien. No sols es veuen afavorits els països de Mercosur, Camboya i Birmània ja tenen acords amb la Unió Europea per a exportar l'arròs a baix cost i Tailàndia vol el mateix tracte. Ja venim d'un conjunt d'acords, la Unió Europea té un conjunt d'acords, primer en països poc desenvolupats, com Camboya i Birmània, que poden entrar tot l'arròs que vulguin dins de la Unió Europea sense arancels, i això ja ha provocat una crisi de mercat. Ara Mercosur, pareix que Tailàndia està demanant el mateix tracte. Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai encapçalarien aquestes noves exportacions, perjudicant així als productors valencians. La primavera ha arribat amb molta força als camps valencians. L'excel·lent floració d'estos passats dies està provocant bones perspectives per a la propera campanya citrícola. Els experts diuen que serà millor que la que estem deixant darrere. Bones perspectives per a la propera campanya citrícola. Encara que és molt pronte, l'excés de floració sembla predir que la collita de l'any que ve serà bona. En principi, en les varietats, en les navelines i les clemenules, que són les dues varietats que més volumen manegem, n'hi haurà un increment de producció. I això pot comportar molts beneficis per al llaurador, més volum per a les empreses exportadores i més llocs de treball. Pròxima que vindrà serà una bona campanya, igual des de, diguem, en tots els aspectes. Per al productor, si és una campanya que els preus se comporten bé, per als exportadors, igual privats que cooperatives, es pot funcionar bé perquè treballaran molt de volum i després en els llocs de treball continuarem empleant moltíssima gent en el sector. Esta major floració es deu a la producció més baixa d'esta campanya que està acabant. Causes, diguem, un poc naturals, i si altibaix que n'hi ha any darrere any en les produccions, sempre normalment és per aquests motius, perquè l'arbre descansa un any i l'altre any està descansat i pot treballar més. Este excés de taronges comporta clarejar l'arbre i fer una bona poda. Recomanem claríssimament una bona poda i després, si després de la poda veiem que ens pot faltar alguna de calibre, s'ha de fer una clareo manual, que això sí que és una pega perquè t'incrementa els costos, ja que és una feina que costa prou. S'espera que en la campanya 2018-2019 s'arribi fins als 4 milions de tones en exportacions. Països com la Xina, Indonèsia i el Canadà s'han convertit en els principals exportadors. Des d'exportació de cítrics, enguany hem estat situats sobre 3.400.000 tones. Perfectament, la pròxima campanya podríem estar al millor en un aforo sobre els 4 milions. Els preus d'esta campanya han sigut beneficiosos per al productor. Les varietats extratempranes han funcionat molt bé, mentre que les navelines, clemenules i taronges destinades per al suc s'han mantès a bons costos. I anem a la nostra entrevista setmanal. Esta ha sigut una setmana molt important per moltes raons i una molt especial que ens interessa en el Forcat. Hem celebrat el Dia Mundial del Medi Ambient. Jo crec que en aquesta excusa és el dia perfecte per a conèixer més a fons un sector a vegades oblidat però fonamental per al futur de la humanitat. Estic parlant del apícola, del sector apícola, de les abelles. Per això hem convidat avui en el nostre espai setmanal a Carlos Muñoz, ell és el responsable del sector apícola de la Unió de Llauradors y Ramaders y, por supuesto, es apicultor. Hola, Carlos, bienvenido a casa. Hola, muy buenos días. Apicultor, además, fijo, ¿no? Tú no has movido las colmenas. Sí, mis colmenas son fijas. Yo no hago transumancia como la mayoría de los apicultores valencianos. Me gustaría, antes de hablar de la mortandad, de vuestros riesgos, del nivel político, del nivel de Europa, de todo lo que está sucediendo, ubicar este sector. Es un sector, como he dicho, muy importante por muchas razones. Pero en la Comunidad Valenciana, ¿qué peso tiene? ¿Dónde está ubicado? Vale. ¿La transhumancia dónde va? ¿Un poco cómo es? Pues mira, la apicultura valenciana dentro del Estado español es la más importante. Somos el primer productor de miel de España y de Europa. Eso por un lado.
Por otro lado, no somos la comunidad autónoma con el mayor número de colmenas, pero sí con una cantidad muy alta de colmenas. Por otro lado, nuestros apicultores tienen un know-how, ¿no? El saber hacer las cosas, y que llevamos muchos años ya practicando una transhumancia muy larga, lo que permite que haya varias producciones a lo largo del año, por un lado, y por otro lado, que los ingresos del sector apícola vayan creciendo. Pero tenemos el otro problema, contrapartida, que cuando hay una producción alta de miel, hay unos precios bajos de miel. sucede todo el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el número de apicultores profesionales existentes en la Comunidad Valenciana es el mayor de España. Profesionales significa que son apicultores que tienen más de 150 colmenas. Así es como se define, ¿no? Claro, la normativa define al apicultor profesional a partir de 150 colmenas. Los que no tienen esa son hobbyistas, son aficionados, no sé qué, no sé cuánto, pero que también producen una gran cantidad de miel, pero que están fuera del sistema de control, ¿vale? Entonces, la producción de miel de la... Lo tengo apuntado para no... los datos? Sí, para no engañarnos. La producción de miel de la Comunidad Valenciana son 6.800 toneladas. Actualizado totalmente, sí, ahora mismo. 6.800 toneladas. Y tenemos apicultores, el número de explotaciones apícolas, 1.720, que va variando eso cada año porque normalmente los pequeños se van retirando y el número de colmenas aumenta porque el tamaño de las explotaciones profesionales aumenta. ¿Vale? Claro. Entonces tenemos prácticamente mayor número de colmenas cada año, pero tenemos menor número de apicultores. Sí, está ¿vale? claro. Y entonces, de todas maneras, en la Comunidad Valenciana son 377.000, 380.000, varía entre 340.000 a 380.000 colmenas, lo que tenemos en la Comunidad Valenciana. No somos la comunidad autónoma con mayor número de colmenas. O sea, que somos un sector de peso, un sector importante. Dentro del sector apícola a nivel europeo. No solo a nivel nacional, ¿eh? Claro, o sea, que tenemos un peso específico. A nivel europeo. Y a nivel profesional, por supuesto, somos el sector apícola de la Unión Europea más profesional. Y además está dentro del sector ganadero, no lo olvidemos, se considera una actividad ganadera. Y con el tema de la piñolá, que esto empezó, yo llevo 20 años con este programa y ya teníais el problema de los primeros decretos que limitaban la ubicación de colmenas alrededor de ciertas zonas citrícolas. Ese tema parece que se ha calmado en los últimos años. Bien, el problema de la piñolá, como dices tú, viene de atrás, lejos, viene de muy lejos. Pero claro, inicialmente era un acuerdo, un pacto entre los apicultores y la administración que interpretaba los intereses de los citricultores. Y entonces, a cambio de la retirada que realizábamos nosotros de nuestras colmenas, de la proximidad de las variedades híbridas de cítricos, no de todos los cítricos, teníamos una indemnización ya por lo que no producíamos, ¿vale? Pero eso duró poco. 4 o 5 años, los primeros 4 o 5 años. Pero luego también la administración cogía el compromiso de ordenar el sector citrícola de la Comunidad Valenciana. Organizar por zonas, porque el tema de la piñolá, aclaremos, es un tema de polinización cruzada, ¿vale? Para que los cítricos no tengan el tema de la semilla, etcétera, porque está la abeja. ¿Es un poco así? Sí, pero es exclusivamente unas variedades híbridas. No es de todas las citriculturas. Por eso hay zonas del mundo, como en California, que lo que están haciendo es cultivar variedades que no desarrollan semilla y evitan el tema En la Comunidad Valenciana también las tenemos. Exactamente. Pero resulta que la organización del sector citrícola valenciano es fuerte para una línea solamente de esto. Entonces, la introducción de las variedades certificadas, los ostentadores de variedades certificadas, pues logran que el peso específico de esta gente sea muy alto y entonces eso impide
que el territorio que aparentemente podría ser utilizado por las colmenas disminuye, porque esas variedades, todas estas variedades, salvo una creo que son híbridas. Entonces no os permiten poner las colmenas alrededor de esas zonas a 400, bueno, han dividido la Comunidad Valenciana en zonas. Entonces hay 3 zonas de posible asentamiento de colmenas. La de menor, como te diría, exigencia para los apicultores, ya en la zona 3, en que permite el asentamiento de colmenas a una distancia de 450 metros. Estamos hablando de variedades híbridas. Híbridas, siempre híbridas. Siempre, sí. Mandarinas híbridas. Sí. ¿Vale? Y había una normativa dentro de la piñola que para poder asentar las colmenas, en este caso, o en el segundo caso, teníamos que tener la autorización de los propietarios de los cultivos. De los cultivos a 1 kilómetro la redonda. Eso se tranquilizó, hubo mucha tensión y eso ya ha pasado, ¿no? En la normativa de la polinización cruzada de este año ya no apareció. Ya no está. Ya no apareció, por lo menos eso sea... Pero sí que os forzó a salir. Por muchos casos de la Comunidad Valenciana, sí, que esa es la consecuencia que tuvo. Claro. No voy a decir guerra porque tampoco me gusta utilizar esos términos, pero este conflicto, ¿no?, entre intereses. Sí, claro, pero bueno, la transhumancia existía ya en la Comunidad Valenciana. Lo que sí es importante que es el sector apícola, los rendimientos que obteníamos en la miel del azahar ya era enorme. El azahar era el producto... Claro, entonces eso por un lado tenías un ingreso alto. Por otro lado tenías la alimentación de la colonia, ya en un tiempo muy preciso, muy precioso también para la explotación apícola, lo que te permitía, cortabas la miel y migrabas. Y migrabas con la colonia fuerte. Alimentada. Claro. Y entonces eso te permitía realizar la transhumancia tradicional. O sea, que debilitó las colmenas la producción, más que forzar a su salida. Claro. Y por supuesto se perdió la línea del azahar, que era muy importante. Claro, pero esas son las contradicciones, que es lo que nosotros discutimos con la administración en la etapa pasada. Ya sacan una normativa de la marca de calidad para la miel de azahar y romero. Y resulta que no hay miel de azahar. Y teníamos prohibida la producción. ¿Vale? ¿Qué pasó con la normativa? Nunca más se supo. Ya. Pero la administración se gastó cantidad de dinero en promocionar, publicitar la marca de la miel de azahar, ¿ya? Y a precios muy altos. Eso es, por tanto, quería un poco primero dibujar cómo está el sector, hablar del tema de la piñola, volveremos a profundizar porque no nos podemos quedar en un resumen tan genérico, pero estáis con el tema de los retos, con el tema de las plagas, o sea, ¿cuáles son los retos, las dificultades que estáis en estos momentos afrontando? Pues mira, partiendo de la parte de enfermedades, la patología, ¿vale? Tenemos dentro del sector apícola una plaga que es la varroa. La varroa del ácaro, sí. Varroosis, ¿vale? Que cada año va produciendo un aumento de la mortandad. Bien. Sobre todo en los apicultores que hacen transhumancias largas. Tienes que pensar que la gente inicia la transhumancia partiendo de la producción de la miel de azahar, y de la miel de azahar inicia el recorrido por toda España, ¿ya? Y entonces hay 2 líneas de migración, una que va hacia el norte y otra que va hacia el sur. Ya para el norte hasta Vitoria prácticamente y para el sur hasta Huelva o Málaga, ¿vale? El que no haya un control generalizado complica las cosas. Claro, entonces la contaminación por varroa es enorme y la mortandad es enorme. Tremenda. Y ahí es donde voy, porque si las abejas mueren no exageramos los medios y especialmente el Forcat cuando advierte de que estamos ante un riesgo para la humanidad. ¿Es cierto? Es realmente cierto. No solamente el tener en cuenta que la polinización por abejas es muy importante, se dice por el 75% de los alimentos. Los alimentos no existirían, sí. Pero claro, hay otra vertiente del problema de la no existencia de polinizadores, que es el problema de la desaparición de la biodiversidad.
que también es muy importante. Es uno de los eslabones vitales Es para tan el ciclo. importante la mala hierba, que entre comillas, como la producción de miel. ¿Ya? Porque sin la polinización de ese entorno vegetal... Se cerraría todo el proceso. El otro sector tampoco existe, ¿no? Porque es necesario un equilibrio ecológico en el medio ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, la búsqueda de variedades híbridas prácticamente en todos los cultivos hace que, por ejemplo, Valencia es un desierto verde. Tenemos toda la comunidad... desierto verde, qué expresión. Tenemos toda la costa valenciana, naranjo. Sí, verde hay. Vale. Exactamente lo mismo que sucede en Galicia, por ejemplo, el eucaliptus. Entonces, las abejas y todos los polinizadores necesitan una dieta variada. Pero si comes solamente eucaliptus o comes solamente azahar, ya lo que estás haciendo es debilitando tu sistema de resistencias, ¿no? Porque comes solamente una proteína. Y ese es otro de los riesgos. Claro. Desaparecerían los cultivos, el ciclo, por lo tanto, y se debilitaría todo lo que es la cadena de ciclo natural. Y a todo esto llega el problema de los neocotinoides, el problema de los robos. O sea, que tenéis realmente un reto difícil por delante. La Unión Europea hasta hace, creo que un mes. Sí, hace nada. Permitía la utilización de los neocotinoides. Los neocotinoides son los insecticidas o biocidas de última generación. ¿Ya? Los neocotinoides no matan el insecto, sino que lo descolocan, lo desorientan. Actúan sobre el sistema nervioso de los insectos. Entonces, eso provoca que, en el caso de las abejas no vuelvan a la colmena. Y ya está. Claro, ahora y entonces, ya... al no volver las abejas a la colmena, No que se son produce las la que miel, lleva el claro. alimento a la colonia se queda sin alimento para las larvas y al final queda la reina sola. Y no sirve para nada. Y se muere, porque no tiene la cohorte, la organización, ¿vale? Las empresas productoras de estos neocotinoides, que son 2 a nivel mundial, también totalmente concentrados, han ido presionando a la Unión Europea para que estas moléculas activas sigan funcionando hasta que no se encuentre una molécula que cumpla las mismas funciones. Entonces, lo que hace Bayer, Syngenta, por ejemplo, es la misma molécula, la agrega algo más y entra al mercado. O sea, que ahí tenéis otro caballo de batalla. Pero ahora... Está ahora mejor. La decisión de la Unión Europea fue la prohibición total. Exacto. No paralización, prohibición absoluta. Prohibición total de la utilización de estos neocotinoides en ambientes abiertos, pero lo permite en ambientes cerrados. ¿Vale? La permanencia de los neocotinoides en la naturaleza es larguísima. Pero, entonces, si estamos controlando los neocotinoides en el ambiente libre, ¿qué pasa con el ambiente de los invernaderos? Pues ahí nos quedamos con esa pregunta, Carlos, porque se nos ha acabado el tiempo, pero volveremos a retomarlo. Muy bien, cuando vosotros queráis. Los retos son muchos, los objetivos son muchos, no hemos hablado de etiquetas y también hay que hablar de ello, porque es un fraude al consumidor y desde luego hay que pretender buscar e exigir que se nos dé información veraz para poder apoyaros. Por supuesto que sí, y es necesario que la gente sepa, ya que nosotros estamos reclamando no porque queremos ganar más dinero, sino que estamos reclamando porque la desaparición de las abejas significa la desaparición de los apicultores, ¿ya? Y significa el espacio que dejamos nuestro producto sea copado por otras mieles de muy mala calidad y a unos precios ínfimos. Pues esta es la problemàtica, esta és la realitat, este és el que ens preocupa i sí que jo crec que més que mai hi ha que donar suport al sector apícola i consumir lo nostre, lo valencià, la nostra mel, per ells i per tota la societat. Perdona, ¿Querías añadir algo? Sí, solamente cortito. Un aviso publicitario. Por favor, consumid miel del apicultor de vuestro pueblo. Estás asegurando que es una miel de excelente calidad y además que el pueblo va a seguir existiendo, ¿ya? Porque sin apicultores los pueblos desaparecen. Ese és el missatge i ese és el motiu per el que el nostre Carlos és forcater. Gràcies, Carlos. Vale, molt bé, moltes gràcies.
Vos oferim també els preus del Consolat de la Llotja de València. De nou, setmana de repeticions en la compra-venda. Ja no queden existències de les Powell, Barfield, Chislet, Barbarines i Midnight. I sols es compren les poques valències que queden per vendre i que encara continuen en l'arbre. I com totes les setmanes, vos oferim també les dades referides a les reserves hídriques. Esta setmana, la conca del Xúquer queda en 35,2%, mentre que la del Segura arriba fins al 31,1%. Pel que fa a la reserva de tot el país, està en el 72,4%. I fins així el Forcat del cap de setmana. Tornem, ja ho saps, el dilluns en els informatius d'esta casa. Ja sabeu, cal consumir productes valencians perquè el millor en mels i en tot ho tenim a casa. Adeu!